Ahí voy. Me dice, en caso de que las encuestas digan eso, escaños, no votos, ¿cree que de verdad fuera, y me refiero fuera incluso de España, se va a leer así como usted lo está leyendo, en esa clave un poco interna de escaños, que fuera cuando en Europa se lea el resultado del 27 por la noche, van a decir, bueno, pero han ganado por escaños porque el sistema electoral español y en Cataluña dice que escaños? Pues mira, hace pocos días tuvimos una sesión con muchísimos corresponsales extranjeros acreditados en España, y nos preguntaban también eso, y nosotros ya lo reconocimos, estábamos el señor Romeva, no se entendía por las preguntas y la insistencia, usted lo sabe, y no se entendía fuera. no se entendía ni eso del todo. No se entendía. Pero si me lo permite, antes de hacer el titular usted, y yo completo la frase, porque a lo mejor se queda un titular corto. Ni se entendía del todo eso, ni se entendía que después de tener 2/3 del Parlamento catalán a favor de una consulta o de un referéndum, no se haya hecho nada en Madrid para permitir esa consulta. No se entiende nada de todo eso. Por tanto, fíjese, el titular le ha quedado partido por la mitad. Bueno, no, pueden haber salido dos titulares. Es que resulta que no se entiende nada de eso, no se entendía. Ahora, que efectivamente vaya. Sí, pero cuando contestamos las preguntas y les dimos las explicaciones y les contestamos exactamente lo mismo que le estoy contestando a usted, al final entendieron, lógicamente, que si no teníamos más remedio, algo teníamos que hacer. Porque le vuelvo a repetir lo mismo, la alternativa es no hacer nada. ¿Usted cree que yo puedo no hacer nada como presidente de este país si tengo más de 1 millón de personas cada año en la calle, hechos sin precedentes en toda Europa y en todo el mundo, 4 años consecutivos? Tengo 2/3 del Parlamento a favor para hacer una consulta y más del 90% de los ayuntamientos catalanes a favor de eso. Y la alternativa entonces del presidente de la Generalitat en este caso es, miren, tengo todo eso, pero yo hago oídos sordos, miro para otro lado y me da igual. Con todo eso a la Unión Europea le da, usted cree, y le insisto, ¿no?, los corresponsales, la Unión Europea la misma trascendencia. Le pregunto directamente, ¿usted ha tenido contactos de primer nivel con autoridades europeas, instituciones o primeros ministros que le hagan pensar que ese buen rollo del que usted habla puede iniciarse también con la Unión Europea en el caso de la independencia? Bueno, todas las veces he intentado tener estos contactos y me los cortan por lo sano, porque las autoridades del Estado español hacen todo lo posible y un poquito más para que estos contactos no existan. ¿Lo ha intentado con quién? Sí, claro, yo lo he intentado con mucha gente ¿Con Merkel? en Europa. Bueno, con Merkel directamente no, pero yo le he mandado cartas a la cancellera alemana. ¿Y no le responde por Rajoy? Y algunas nos responden y otros no, pero yo me muevo por todo el mundo y por Europa y me he entrevistado con primeros ministros, con viceprimeros ministros, en algunos casos, algunos que han hecho oídos sordos de las presiones del gobierno español, otros que para no tener un conflicto con España pues han preferido que no tuvieran lugar estas entrevistas, pero siempre hemos conseguido llegar a los ministerios de Asuntos Exteriores. Si no era yo, pues podía ser otros colaboradores del gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo he explicado muchas veces, la reacción en los gobiernos en general, ¿cuál es? Pues mira, en general entienden perfectamente a decidir su futuro desde un punto de vista democrático, y cuando ven el civismo y la actitud pacífica, yo le digo lo que me cuentan a mí. Sí, pero públicamente no lo dicen. Pero usted me pregunta lo que me cuentan a mí, no lo que dicen en público. Yo le digo lo que me dicen a mí. En general, no le puedo precisar cuántos hay, pero en general la secuencia es esta. Admiten perfectamente el derecho a decidir como concepto de cualquier nación, también de Cataluña. Nadie se atreve ahí fuera a negar que Cataluña es una nación. Esto no lo he oído nunca, que Cataluña no es una nación. Ahora, cuando ustedes preguntan, cuando usted, sí, aquí en España no se nos reconoce como nación, ahí está el problema de fondo. Vamos a hacer una cosa, presidente. Ahí está el problema de fondo. Vamos a escuchar y me responde sobre eso precisamente, lo que Merkel y Cameron han dicho hace apenas unos días. Usted ha hecho referencia a los líderes europeos, 2 en concreto se reunieron con Rajoy, Cameron y Merkel dijeron lo siguiente, y enseguida seguimos respondiendo. In diesen Verträgen der Europäischen Union ist die staatliche Integrität und Souveränität jedes Landes garantiert. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass die Rechtsstaatlichkeit sowohl im Blick auf internationales als auch auf nationales Recht. If one part of a state secedes from that state, it's no longer part of the European Union, and it has to take its place at the back of the queue behind those other countries that are applying to become members of the European Union. That, I think, is the position set out by authorities from the European Commission all the way through to constitutional lawyers around the European Union. So I think it's pretty clear. Creo que está bastante claro. Sí, es una frase de Cameron. ¿En privado le dicen otra cosa que le haga pensar? Sí, claro. En privado me dicen esto que le estaba contando y me nos dicen una segunda cosa, que es lo que le iba a contar, que liga un poco con esas declaraciones, pero solamente un poco. Nos dicen, oigan, pero claro, esto crea un problema.
Pues bien, claro, crea un problema y sobre todo les crea un problema con el Estado español. Y si pueden ahorrarse ese problema, como usted comprenderá, con los muchos que tienen, pues mejor para todos ellos, si se lo pueden ahorrar. Pero lo que estamos haciendo en Cataluña, precisamente, es averiguar si tenemos la mayoría suficiente para que este problema no se lo puedan ahorrar, sino que lo tengan que afrontar. ¿Y cómo lo tienen que afrontar? Pues, oiga, pues democráticamente, ¿eh? Porque me imagino que el fundamento de Europa son sus valores democráticos, ¿no? Entonces la pregunta que yo hago es ¿por qué Escocia puede hacer un referéndum y puede llegar a ser independiente si porque lo pactó con el gobierno? Bueno, pero porque lo pactó. No, ¿sabe por qué? Porque lo pactó, por eso fue recibido de otra manera. La prueba de la carga no está ahí, señora Pastor, no porque lo pactó, porque había un gobierno en el Reino Unido y un Estado británico que tenía sentido democrático y talante democrático, y cuando vio un parlamento escocés con mayoría de diputados, con mayoría absoluta, dijo, yo no le puedo dar la espalda democráticamente a esta gente. El primer ministro británico, y recuerdo perfectamente... Porque lo pactó con el gobierno, usted no tiene esa opción. Bueno, porque yo no tengo un Estado o un gobierno. Luego no es la misma Entonces, situación. ¿qué tengo que hacer? ¿No hacer nada? No, a mí no me pregunte, claro, yo le pregunto mujer, a usted. Pero yo se lo explico me está reconociendo que en privado les genera un problema a los líderes europeos que no me ha dicho con quién ha hablado. Esto es una obviedad que les genera un problema. Luego no tiene apoyos. Ustedes, si tienen que elegir, van a elegir hacia el Estado español. El problema no es si tenemos apoyos ahora o no. El problema es, o el tema es, cuando tengamos la mayoría en el Parlamento y podamos demostrar que tenemos la legitimidad democrática para hacer eso, pues entonces el problema ese, que es un problema, yo se lo admito a nivel europeo, va a estar encima de la mesa de todos los países europeos y también va a estar encima de la mesa en Madrid. Claro, usted me dice, ¿les pueden dar a ustedes la espalda? Bueno, pues sí, claro, nos pueden dar la espalda, pero ¿durante cuánto tiempo? O la pregunta es al revés, ¿eso lo admite? Entonces, bueno, yo no lo admito de entrada. ¿Admite que Cataluña puede quedar fuera de la Unión Europea? Yo se lo decía al revés antes. Precisamente, como que en Europa son pragmáticos, aplican el sentido común y cuando tienen problemas encima de la mesa los tienen que resolver, pues cuando lo tengan lo intentarán resolver civilizadamente. Esta es mi apuesta. Si usted me pregunta qué cree usted que va a pasar, yo creo que va a pasar eso. Ahora, fíjese, ¿pero en ningún momento Cataluña va a quedar fuera de la Unión Europea? Yo creo que no, señora Pastor. Usted dijo lo contrario. La hemeroteca es letal. Fíjese, La República, periódico italiano, diciembre de 2013. Podríamos se lo quedar... cuento. Sí, lo recuerdo perfectamente. Déjeme que lea la frase, que la gente no sabe lo que dice la República. Podríamos quedar no fuera del euro, pero sí de la Unión Europea. No. Da la sensación de que según se ha acercado la campaña y el momento clave, que son las elecciones, usted ha dicho, Dios fuera mío, no. si decimos eso, ahora en campaña, la gente se puede asustar. Lo que expliqué y vuelvo a explicar, porque creo que es importante explicarlo así, es evidente, y esto sí que se lo reconozco ampliamente, y también se lo conté en esta entrevista a La República en Italia, es evidente que si hay que constituir un nuevo Estado en Europa, incluso un Estado que viene de dentro de un país de la Unión Europea, pues los demás países de la Unión Europea tendrán que acabar aceptando que ese Estado forme parte de la Unión Europea. Eso es verdad. O sea que ahora tendremos que tener un proceso de ratificación de esos estados. Luego va a quedar un tiempo fuera. No está fuera, está dentro. Pero si lo dice usted, ¿no? Vuelvo a explicarlo. No está fuera, está dentro. Porque nosotros, hagamos lo que hagamos, seguimos dentro de la Unión Europea. ¿Cómo se nos saca de la Unión Europea? ¿Le han preguntado al señor Cameron y a la señora Merkel qué artículo de la Unión Europea permite expulsar a 7,5 millones de ciudadanos europeos? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Si se lo preguntaran, no sabrían qué responder. Sé que es un argumento, porque no hay artículo. Sé que es un argumento que utilizan constantemente, si me permite terminar la explicación previa, ¿no? Es verdad que tendrá que haber un proceso de ratificación de los otros miembros para que Cataluña sea Estado de la Unión Europea. Pero también es verdad que mientras eso ocurra, mientras es tanto, estamos dentro, no estamos fuera. Este es el error que se comete. Ya, pero que lo ha dicho usted, no lo ha dicho Madrid, no lo ha dicho Rajoy, no lo ha dicho el objetivo. Yo se lo expliqué exactamente así, se lo expliqué exactamente así. Tengo aquí la entrevista. Sí, mujer, pero se lo expliqué así. Es más, en el libro blanco que presentaron hace justo un año, ustedes hablaban de ciertos riesgos. Y también quiero preguntarle por eso. Sí. ¿No admite que podría quedar transitoriamente ahora, después de haberlo dicho en otra entrevista, de la Unión Europea a Cataluña, aquí, en directo? No, pero no me diga que lo he dicho en otra entrevista. Porque lo ha dicho en 2013 en la República. Yo no dije que quedaría fuera. No dije Señor eso. Mas, bueno, mujer. Podría quedarnos fuera del euro, pero sí de la Unión Europea. No, pero de la Unión Europea, bueno, pero el término fuera, en este caso, no era un término fuera legalmente. Hombre, no va a ser geográficamente, presidente, entiendo que se refiere a eso. Yo se lo repito otra vez.
fuera, no se puede estar fuera cuando tú estás dentro porque te tienen que expulsar. ¿Verdad que eso se entiende fácilmente? Te tienen que expulsar. Si tú estás dentro y quedas fuera, te tienen que expulsar. No, te tienen que expulsar. Y yo les vuelvo a repetir, es muy difícil expulsar a alguien y encima contra su voluntad. Muy difícil. Ahora, sí que le admito, y esto es lo que yo conté a este periódico, le admito que para que Cataluña sea un nuevo Estado de la Unión Europea, los países de la Unión Europea en algún momento de este proceso tendrán que ratificar que esto sea así. Usted me puede decir, pues mire, el Estado español nunca lo ratificará. Y entonces efectivamente tendríamos un problema, una colisión de intereses. Esto, sí, esto ya se lo admito, que esto es verdad. Ahora, también es verdad lo otro, que mientras tú no te han ratificado, como que no estás fuera, estás dentro, pues no estás... No sé si estamos mareando, de verdad, Presidenta, a la gente, porque yo me agarro a algo que ha dicho usted, no que digo yo, ya está. A mí me suena a cambio de discurso, yo pero se lo explico así porque creo que es de esta forma, se lo explico así porque creo que es de esta forma. Yo creo que también se entiende, ¿no?, que para que alguien esté fuera cuando está dentro hay que expulsarle, ¿no? ¿Verdad? Se ve que usted, yo creo que se entiende. Insisto, pues mire, hace 2 años no pensaba lo mismo, pero salgamos del bucle. Me parece que es de sentido común estricto que sea de esta forma. Yo leo lo que usted también dijo le digo que y la gente le escucha ahora también. El señor Cameron y la señora Merkel, pues bueno, pues antes de las elecciones, yo recuerdo antes del referéndum escocés, lo recuerdo perfectamente, que había líderes europeos que decían que tendrían todos los males en Escocia, incluido ese, si votaban que sí. Y a la hora de la verdad, ahora, si Escocia hubiera votado que sí, estaría en plena negociación para quedar.